vamos a ver que estos ensayos caracterizados como no destructivos, además, ¿no?, se pueden decir que hay algunos que son completamente no destructivos, hay algunos que van a producir un efecto mínimo, ¿no?, pero no estructural, hay otros que van a producir un poquito más de digamos, afectación al elemento, pero igualmente no estructural, y algunos que podrían ser destructivos si es que no se aplican adecuadamente. Entonces, bien, vamos a ver primero este conjunto de ensayos denominados no destructivos ya está reconocido. Todos estos métodos están reconocidos en las normativas, tanto en algunas normas técnicas peruanas, principalmente en las americanas, las ASTM, y sí están, digamos, explicadas y recomendadas por el código del ACI. ¿Qué es para el ACI un ensayo no destructivo? En conclusión, para ellos, ¿no?, y para nosotros también, vamos a decir que un ensayo es no destructivo cuando estos no causan ningún tipo de daño estructural al concreto. La única forma que vamos a tener nosotros para evaluar la calidad del concreto una vez endurecido y muchas veces ya funcionando la estructura va a ser con la extracción de pequeñas muestras, ¿no? De todas maneras hay que sacar una muestra, ¿sí? Pero estas pequeñas muestras que vamos a sacar no deben de causar ningún efecto estructural, ningún daño estructural en el elemento. Para eso, por supuesto, también vamos a tomar en cuenta algunos criterios estructurales, tal que la zona de la cual se extraiga la muestra no comprometa por ningún motivo la capacidad estructural del elemento, ¿no? De eso se trata. Bien, entonces estamos de acuerdo que los ensayos no destructivos, seguramente durante la exposición van a ver esta abreviatura END. Se trata de ensayos que no van a causar ningún tipo de daño estructural en el elemento de concreto que estamos evaluando. ¿Bien? Entonces, estos del grupo de ensayos no destructivos END los estamos clasificando a su vez en algunos que pertenecerían al grupo de totalmente no destructivos. Son ensayos, son técnicas muchas veces que consisten básicamente, por ejemplo, la primera, en detectar aceros. Hay equipos que nos permiten detectar a los aceros al interior de la estructura sin necesidad de picar al concreto, nada, es simplemente como un escaneo que se va a hacer sobre la superficie del elemento. Y este es el equipo que tenemos en el laboratorio, es un equipo detector de acero. Se tiene aquí una especie de acople que se va escaneando, se va pasando por toda la superficie del concreto, y por unas ondas electromagnéticas se recibe una respuesta cuando se detecta metales. Entonces, no solamente para acero, para cualquier tipo de metal. Entonces, este equipo tiene muchas aplicaciones, desde detectar simplemente al acero, pero además yo puedo estimar a qué profundidad se encuentra, qué diámetro tiene el acero, el espaciamiento entre aceros. Entonces, y esa información es importante, es sumamente importante. Por ejemplo, ¿dónde lo acabamos de utilizar este método? Hemos hecho todo el levantamiento estructural de la Facultad de Arquitectura, sobre todo del pabellón antiguo, ¿no? No tienen ellos, no tienen sus planos y hay proyectos de ampliar. Entonces, necesitaban la información de qué tipo de acero tienen, cuántos, de qué diámetro, a qué profundidad. Entonces, ya con esa información el estructural va a ver si es necesario reforzar, ¿no? Entonces, esto lo único que te detecta es acero. No te dice si ese acero está en buen estado o no. No te da esa información. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es detectar la presencia de acero, la profundidad, el diámetro, la cantidad. Ahora, como todo equipo, tiene limitaciones. Este equipo, por ejemplo, detecta varillas de aceros hasta profundidades de 20 centímetros. Más de 20 no lo detecta. Hay de varios tipos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos extracción de testigos diamantinos, la idea es sacar solamente muestra de concreto, no afectar para nada al acero. Entonces tenemos otro detector de acero más simple, como de bolsillo, y ese lo que hace, cumple muy bien su fin, ¿no? Detecta ejes de aceros. Entonces, mi objetivo es simplemente detectar
ejes de acero para sacar una muestra de concreto sin cortar acero, eso es suficiente. Pero si mi objetivo es saber, además, a qué profundidad se encuentra, qué diámetro tiene, ya utilizamos este equipo, ¿sí? Está Raúl Antón, que todos ustedes lo conocen. Y aquí se va registrando toda la información, se va almacenando y luego ya en el laboratorio con un USB se descarga y se tiene toda la información, ¿no? Entonces luego con esa información se hace pues nuevamente todos los planos, ¿no? Esto también no es nada sofisticado, esto es un poquito a veces experiencia, pero es necesario a veces hacerlo, ¿sí? Porque en función al tipo de grieta o dónde se está produciendo la grieta, la profundidad o el ancho de la grieta, posteriormente yo voy a saber especificar qué ensayo adicional se requiere. Entonces, el tema de las grietas también es todo un mundo, ¿no? Hay tomos del ACI que tratan de dar miles de explicaciones a la formación de los diferentes tipos de grietas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una grieta pero muy común es esta, ¿no? La que se suscita por contracción plástica. Cuando en el instante de secado el concreto pasa del estado fresco al estado endurecido, a veces se fisura. Se fisura, son unas fisuras muy finas, ¿sí? Que parecen unas patitas de gallo, son típicas de contracción plástica. Entonces, recomendación, hay que proteger al concreto del secado violento, ¿no? Tiene que ser paulatino, ¿no? Entonces, en condiciones de mucha temperatura o de mucho viento, hay que ver la forma de proteger para evitar este secado violento, porque si se seca violentamente, la consecuencia van a ser estas fisuras, ¿ya? Hay otros tipos de grietas, por ejemplo, las que aparecen por un mal diseño de juntas y otras más, ¿no? Debido a veces a restricciones externas, a veces estuvo bien diseñada la junta, pero el material de junta que se utilizó no fue el adecuado. Entonces, se supone que aquí se debe colocar un material entre junta y junta, un material elástico, un material elastomérico, que tenga la capacidad de trabajar conjuntamente con el concreto cuando éste se dilate o cuando se contraiga. Si no hace eso, lo que va a hacer es un efecto cuña y va a terminar fisurando los bordes, ¿no? Y en fin, hay una variedad de grietas de las cuales muchas veces me va a interesar conocer la amplitud de la grieta, tal vez la profundidad también, y o la inclinación de la grieta. Y para eso esta es la cosa más simple del mundo. Simplemente tenemos que comprarnos una reglita, ¿sí? Que es una cosa muy pequeñita, es de una mica transparente, donde ya viene graduado los anchos de fisuras. Entonces uno va buscando con esta reglita cuál es el ancho más probable o más aproximado que podría estar así. Se coloca esta reglita sobre la fisura, ¿no? Y como esto ya está graduado a diferentes espesores de fisuración, se determina, ¿no? Entonces, ¿y esto para qué? Para que en función a esto veamos si es necesario, aparte del ancho, conocer la profundidad. Y si fuera necesario, o sea, si después de esta inspección visual ayudada de esta pequeña tablita, yo digo sí, se necesita verificar qué tan profunda es esto. Entonces, para verificar la profundidad, ahorita vamos a ver un método complementario aquí. Entonces, esto de acá yo creo que todo ingeniero debería tener en su billetera o en sus herramientas de trabajo, ¿sí? Otro método es el famoso método de esclerometría, ¿no? Todos también probablemente lo han visto, ¿no? Si no se lo presento, es un pequeño martillito, algo muy pequeño, no tiene más de 20 centímetros de longitud, y su explicación de cómo funciona es bien básica. Lo que hace este equipito es dispara, impacta sobre la superficie de concreto. Este concreto responde, ¿no? Una acción, una reacción. Este concreto responde y lo que nos va a registrar es un número de rebote. Este número de rebote está asociado a un valor de resistencia del concreto. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver ahí en el laboratorio, hay los digitales, hay los analógicos, manuales, ¿no? Hay de diferentes tipos. Todos tienen el mismo sistema de funcionamiento. Lo que vamos a generar es un impacto en una superficie. Al interior de este equipo hay un resorte, ¿no?
y lo que vamos a registrar nosotros es el valor del impacto en la superficie. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, ¿no? Si impactamos justo en una zona donde hay piedra, el rebote nos va a dar muy grande. Entonces ahí también se requiere de mucha experiencia para hacer estas lecturas, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un procedimiento, hay que preparar la superficie. Este método se hace directamente sobre el concreto, no sobre el tarrajeo, ¿no? Si es que ya estuviera tarrajeado, hay que retirar ese tarrajeo, hay que pulir la superficie, hay que asegurarnos de que el impacto sobre la superficie sea en forma perpendicular, ¿no? El equipo se puede impactar en forma perpendicular hacia arriba, perpendicular hacia abajo, ¿no? En superficie vertical, en superficie horizontal, en superficie inclinada. La recomendación es que siempre sea en forma perpendicular a la superficie. ¿Qué más? Entre impacto e impacto hay que ver que haya un espaciamiento adecuado, por lo menos 5 centímetros, pero la norma dice no menos de 1 pulgada, ¿no? Pero lo más distante posible, para que no vayan a interactuar dos puntos contiguos, ¿no? Una vez que se ha hecho este registro de rebotes, por ejemplo en la primera muestra rebotó con un valor de 30, con un valor de 30 y tantos, ¿no? En paralelo se va estimando la resistencia con un conjunto de tablas que trae el equipo. Ahí lo vamos a ver ahora, ¿no? Y se correlaciona ese número de rebote con un valor de resistencia, dependiendo también de la forma como se haya impactado. O sea, hay unos ábacos que trae el equipo en función de si el impacto fue en forma horizontal hacia abajo, hay un ábaco. Entonces se entra ese ábaco con ese número de rebote y se estima la resistencia. Si el disparo o el impacto fue perpendicular hacia arriba y otro ábaco, se entra ese ábaco y se estima la resistencia. Otro equipo también muy útil es el equipo de ultrasonido. Este equipo también está estandarizado, tiene todo un método estándar, ¿sí? Y también su técnica o su razón de cómo funciona es bien básica. ¿Qué es lo que hace este equipo? Para empezar, este equipo va a constar de unos contactores, ¿ya? Va a haber uno que es emisor y el otro que es receptor. Entonces, ¿qué es lo que va a emitir? Va a emitir un pulso ultrasónico, ¿ya? Va a emitir una onda. Y esta onda, nosotros conocemos la distancia entre los dos contactores. Entonces, ustedes ya conocen la distancia y vamos a medir el tiempo. Entonces vamos a medir, tenemos distancia y tenemos tiempo, ¿qué es lo que sacamos? Velocidad, ¿no? Entonces vamos a medir la velocidad que demoró en pasar ese pulso ultrasónico de un punto a otro. Entonces, si la masa es homogénea, como debería de ser el concreto, ya hay una velocidad apropiada para cada calidad de concreto. Pero si la masa por A o B no fuera una masa homogénea y compacta, si tuviera vacíos al interior, ¿qué va a suceder? La onda encuentra un vacío y se pierde, ¿no? Se pierde ahí, va a demorar más tiempo, ¿sí? Hasta que otra vez se encuentre la masa sólida y otra vez se empieza a dispersar. Si encuentra otro vacío, se va a demorar otro tiempo, ¿no? Entonces, en función del tiempo que se va a demorar digamos, en transmitir el pulso sónico desde este punto hasta el otro punto, nosotros vamos a hacer estimaciones de la resistencia, no solo de la resistencia, vamos a poder también de alguna manera diagnosticar la presencia de una fisura, la presencia de una cangrejera, ¿no? Entonces es bastante útil para eso. El equipo es un equipo bastante práctico, es pequeño, es manual, se puede transportar a campo. Nosotros hemos utilizado este equipo para hacer recientemente la evaluación de un edificio muy importante acá en Lima, y efectivamente se detectó que en una placa de concreto armado había cangrejeras más o menos considerables, ¿no? Este es el esquema de lo que consiste el equipo, ¿no? Como les decía, en algún punto se va a generar un pulso. Acá está.
Se genera un pulso ultrasónico, el cual es transmitido a la masa de concreto a través de un traductor. ¿Sí? Este traductor transmite ese pulso ultrasónico. Si el pulso se encuentra con una masa densa, como debería ser el concreto, esta onda debería viajar y se espera un determinado tiempo, ¿no? Pero si en el interior de la masa se encuentran vacíos, esto es lo que va a suceder, ¿no? La onda que estaba viniendo uniformemente entra al vacío y se pierde y da vueltas y vueltas hasta que otra vez se encuentra sólido y sigue avanzando. De eso se trata. Bien, y luego, bueno, hay un receptor. El receptor va a decir en cuánto tiempo captó la onda de regreso, ¿sí? Y eso de acá, al interior ya el equipo tiene un timer, ¿no? Que ya nos va a dar automáticamente la velocidad del pulso ultrasónico. Con ese dato de velocidad de pulso ultrasónico, nosotros vamos a hacer estimaciones de resistencia, podemos hacer estimación de fisuras, profundidad de fisuras, ancho de fisura, y por ejemplo podríamos hacer el monitoreo de toda una estructura de concreto. A diferentes niveles vamos midiendo la velocidad del pulso ultrasónico. Si un concreto es de la misma calidad en toda la sección, debería darme valores de velocidad de pulso ultrasónico similares, ¿no? Si en algún instante veo que hay un cambio considerable, me concentro en monitorear esa zona y voy acotando hasta encontrar si hay una cangrejera o si hay unas fisuras. ¿Y me puede medir la profundidad de la fisura? Sí, con este equipo podemos medir profundidad de fisura. Tiene una técnica, por supuesto, ¿no? Si es que hay esta fisura, por ejemplo, se recomienda pues colocar los contactores en forma equidistante de las fisuras, ¿sí? Y nuevamente vamos a impulsar un pulso ultrasónico y va a suceder lo que les acabo de explicar, ¿no? Se va a perder y vamos a registrar el ancho y la profundidad de la fisura. Esa es su principal aplicación, ¿no? En función de la velocidad del pulso ultrasónico, nosotros también vamos a poder hacer una calificación del tipo de concreto. Es un concreto deficiente, normal, durable. Otro método que también es importante que lo conozcan, porque no es nuevo. Estos métodos que yo les estoy contando no es que sean nuevos, que recién lo han descubierto. Estos métodos se usan ya hace varios años en otros países, ¿no? El método de madurez del concreto, por ejemplo, es un método también muy importante, ¿sí? Que consiste básicamente en medir la temperatura que va desarrollando el concreto a través del tiempo, ¿no? ¿Cómo mido temperatura? Con electrodos, ¿no? Con sensores de temperatura. Entonces vamos a embeber dentro del concreto sensores de temperatura y vamos a registrarlo, ¿sí? en algún dispositivo. Y esta información de temperatura la vamos a asociar a unas fórmulas que hace años nos la dio un estudioso del concreto, y en función a esas temperaturas que se van a ir desarrollando producto de la hidratación del cemento, nosotros vamos a poder hacer estimaciones de la resistencia. Y esto tiene mayor, digamos, veracidad que romper una probeta. Acuérdense que la rotura de la probeta es, claro, hemos muestreado en la obra, pero luego lo hemos llevado a un proceso de curado pues, ideal, ¿no? Lo hemos llevado al laboratorio y lo tenemos sumergido en agua. Esto de acá se hace en obra. Durante el vaciado del concreto se colocan estos sensores de temperatura, unas termocuplas que le llaman. Ya se deja instalado dentro del concreto, se hace el vaciado y se deja ahí los cables para cada cierto tiempo venir y ir tomando las temperaturas, ¿no? Entonces, conforme se cura, está bajo condiciones de obra, ¿no? Entonces eso va a ser muy bueno. Con esa información, ¿no? A las diferentes horas voy monitoreando la temperatura, por ejemplo a las 5 horas, a las 10 horas. Voy haciendo un monitoreo estricto del desarrollo de temperatura dentro del concreto. Con el conocimiento de estas temperaturas a las diferentes edades, yo lo que voy a calcular es un factor de temperatura-tiempo, que se calcula con una expresión que nos da NURS, y para determinados valores de factores de temperatura o tiempo o madurez,
hay asociado un valor de resistencia. Entonces, se entra a las tablitas, ¿no?, para determinado valor de madurez, qué resistencia le corresponde. Y eso es un dato muy importante, porque muchas veces en obras se está esperando conocer qué resistencia tiene para proceder a hacer el desmoldado, ¿no?, el desencofrado. Hay otras pruebas radioactivas que estas sí todavía no las tenemos implementadas acá en el laboratorio. Esperamos este año poder trabajarlas. Todas las pruebas anteriores que les estoy mencionando, todas se han hecho el año pasado, el año 2014, y lo hemos hecho con alumnos de acá de la facultad. Madurez lo ha desarrollado, seguramente algunos de ustedes conocen, Manuel Aspilcueta. Ultrasonido lo ha hecho Pedro Moreno. Ahorita vamos a ver unos métodos más, que todos son compañeros de ustedes. Entonces hemos implementado métodos para hacer mediciones de ensayos no destructivos, ¿no? Esto honestamente todavía no lo estamos haciendo. He averiguado y investigado y hay estas pruebas. Necesitaríamos seguramente comprar algunos equipos nuevos, ¿sí?, solo para, como comentario, por ejemplo, ¿no?, como ustedes pues son súper ingeniosos, nadie nos gana, ¿no? Este equipo, el de madurez, Graña compró 18 juegos de equipos de madurez. Cada uno de ellos estaba valorizado en $8.000, ¿no? Entonces, la tesis en sí también ha monitoreado en obra con los equipos de Graña, ¿no? Pero cuando fue necesario hacer estas pruebas en el laboratorio, fue difícil que ellos nos los prestaran. Entonces, ¿qué hizo el tesista? El tesista lo que ha hecho, se consiguió estos sensores de temperatura, que eso no es nada difícil, son termómetros, ¿no? Y el almacenador de datos, esto de acá, esto se ha comprado aquí ¿cómo se llama?, donde venden electrónicos. Paruro. En Paruro lo ha comprado y ahora van a ver, ¿no?, lo bien que le funcionó. Y luego él hizo comparaciones de lo que él ha hecho acá en el laboratorio con los equipos de Graña. Y nos ha dado valores bastante aproximados. Entonces, si se entiende bien la lógica del método, hay algunas cosas que sí podemos hacerlas. Ahorita van a ver otra más interesante todavía. Entonces, en esta de las pruebas radioactivas, necesitamos algunos dispositivos electrónicos, ¿no?, y sobre todo necesitamos algunos equipos de rayos X y rayos gamma. Pero hacia eso está la tendencia, ¿no? De todas maneras, era importante que lo mencionáramos, porque lo último que sé es que la Facultad de Ciencias Química exactamente se ha comprado un equipo que se llama espectrofotómetro de fluorescencia de rayos X, ¿no?, con quien probablemente vayamos a hacer algunos trabajos, ¿no? Vamos a ver. Bien, luego, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Ahora nos toca los ligeramente destructivos. Los ligeramente destructivos, ¿no? Por ejemplo, ahí está la extracción de los testigos diamantinos. Extraer una pequeña muestra del concreto, ¿no?, nos va a hacer un pequeño agujerito, por eso se llama ligeramente destructivos, pero después de su extracción nosotros tenemos que hacer un tratamiento adecuado, ¿no?, para que ese espacio quede como si nada hubiera pasado. Todos ustedes han visto seguramente este equipo, que es la máquina para extracción de testigos. Este equipo tiene este accesorio, que son unas brocas de diferentes diámetros. El diámetro de la broca hay que definirla en función del tamaño de la piedra que se ha utilizado para ese concreto. Este equipo actualmente en el mercado está, digamos, es bastante comercial. Entonces mucha gente cree que se compra el equipo y empieza a hacer huecos por todo Lima y luego trae muestras acá, ¿no?, solo a comprimirlas. Pero el método tiene una serie de detalles que vale la pena considerarlas, porque después les da valores erráticos y ahí cada quien va a asumir su responsabilidad. Entonces, bien, el equipo, por ejemplo, ¿cuándo se recomienda hacer la extracción de testigos diamantinos? Cuando hay, por ejemplo, dudas de la calidad, de la resistencia a la compresión, cuando resultado de sus probetas cilíndricas muestreadas a pie de obra, los valores le salieron debajo del valor esperado.
Entonces no nos queda otra que ir a la misma obra, que ya seguramente está hasta inaugurada, y extraer in situ algunos testigos diamantinos. Una vez que se ha extraído esos testigos diamantinos, se puede extraer siempre en forma perpendicular a la superficie. Puedo extraer en esta posición, puedo extraer en la posición hacia arriba, hacia abajo, inclinada. El equipo es bastante versátil. Una vez que se ha extraído el testigo con la broca adecuada, hay que cortar. Por ejemplo, solo como para comentarles, desde que yo extraigo la muestra, no deben de pasar más de 2 días antes de cortar las muestras en sus extremos. ¿Ya? Apenas se extrae la muestra, hay que colocarlas en bolsas impermeables. Inmediatamente cortada la muestra, hay que esperar siquiera desde este instante hasta el ensayo, tiene que haber transcurrido siquiera 7 días. A veces se extraen hoy día y están trayendo para hoy día ensayarlas, ¿no? Hay todas esas recomendaciones que van a ir sumando errores, ¿no? Entonces hacemos eso, extraemos la muestra, cortamos, medimos la altura entre el diámetro, las cabeceamos o le ponemos capping. Acá sí hay que poner capping, acá no funciona la almohadilla de neopreno. La almohadilla de neopreno funciona para la probeta muestreada a pie de obra. Y ya están listas para hacer el ensayo de compresión, ¿no? O el de tracción o el de flexión, el que requiera. El módulo elástico también puedo medir el módulo elástico, ¿no? Bien. Otras veces también se extraen, a veces para determinar, por ejemplo, espesores de losa. Otras veces también se extraen con fines de ver el grado de carbonatación de la muestra, que es lo que a continuación vamos a ver. ¿Sí? Acá está, por ejemplo, una parte de la norma. Dice, estas muestras son extraídas cuando hay dudas sobre la calidad del concreto, seguramente por bajos resultados de resistencia o algunos otros signos que me hagan sospechar de una mala calidad del concreto. También puede ser, recomienda que la ubicación de la muestra, la zona de extracción de la muestra, tiene que ser bien seleccionada. ¿Por qué? De todas maneras, a pesar que decimos que el concreto es un material homogéneo en toda su sección, cuando se hace esta extracción de testigos, ténganlo por seguro que los testigos en la zona inferior tienen más resistencia que los testigos en la zona intermedia. Porque también, de todas maneras, a pesar que decimos que esperamos que el concreto no se segregue, pero por gravedad también siempre hay más concentración de agregado grueso en la parte baja. No hay segregación, no llegamos a la segregación. Y luego, una vez que se ha extraído los testigos bien identificados, ¿sí?, lo ensayamos a compresión. Y ¿cómo evaluamos esos resultados? El ACI nos dice de que, por ejemplo, el promedio de 3 testigos, ¿no?, en compresión, promedio de resultados en compresión de 3 testigos tiene que ser mayor al 85% del F' sub C. ¿Ya? Y además, individualmente, cada uno de esos testigos ensayados, ninguno debería estar por debajo del 75% del F' sub C. Por ejemplo, si esto es 210, yo he sacado 3 testigos, ninguno de ellos individualmente debe estar por debajo del 75% de 210, y el promedio de los 3 no debería de estar nunca por debajo del 85% del promedio de los 3. Si cumplió eso, pasa. Si no cumplió eso, este concreto sigue observado. Y ustedes dirán, ¿y qué hacemos? ¿Lo derrumbamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo demolemos? Todavía no, hay otras opciones. ¿Ya? Entonces, estos son los criterios para hacer la evaluación después de la extracción de los testigos diamantinos. El análisis petrográfico. Este también es un método que hay que trabajarlo un poco conjuntamente con los geólogos, ¿no? ¿De qué se trata? ¿No? A mí siempre me hablaban de la petrografía de la roca, ¿no? Ahora me están hablando de la petrografía del concreto. Lo que pasa es que el concreto es una roca, ¿no? Es una roca artificial, pero es una roca. Entonces, vamos a hacer ese estudio, no sé si en geología ustedes vieron la microestructura de algunas rocas, ¿llegaron a ver? De eso se trata. A
a través de un microscopio vamos a tratar de ver la microestructura del concreto, ¿no? Entonces, viéndolo al microscopio, para esto también igual se saca un testigo diamantino y ese testigo diamantino se corta en finas láminas. Estas finas láminas se ponen en un microscopio y a través de este microscopio nosotros vamos a poder tener mucha información de este concreto, desde la pasta misma del concreto, cómo se ha hidratado, cómo está la interfase pasta-agregado, si hubo presencia de un aditivo, también se va a observar ahí, sobre todo cuando se trate del contenido de aire, vamos a poder ver las burbujitas que se han formado y vamos a poder aproximadamente estimar el porcentaje de vacíos o de aire que ha tenido atrapado ese concreto. El grado de hidratación es bien interesante verlo en un microscopio. ¿Se acuerdan en materiales cuando les hablaban de los silicatos de calcio, del silicato tricálcico? ¿No? Hablábamos que en el proceso de reacción química, el primero que se hidrataba, decíamos, era la velita, ¿no? El C2S. Eso se ve en un microscopio. Entonces, si nosotros le hacemos el seguimiento día a día, cómo está endureciendo y en un microscopio vamos viendo qué cristales se están formando, es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, esto visto a un microscopio, acá yo puedo ver los vacíos, ¿no? Entonces puedo hacer una estimación del contenido de vacíos que tiene esta muestra, ¿no? Dependiendo del tamaño de estas burbujas, voy a poder decir si corresponde a un aditivo incorporador de aire o corresponde a un exceso en el agua. El exceso de agua también me va a generar vacíos, pero son un poco más grandes. Entonces, esos poros que voy a encontrar en el microscopio, que voy a observar a través de un microscopio, poros grandes, eso es exceso de agua. Esos pequeños, micrométricos, esos son incorporador de aire. Entonces, yo voy a poder estimar el porcentaje de aire incorporado en ese material endurecido. También puedo identificar un fenómeno que es también un gran dolor de cabeza, que se llama la reactividad álcali-agregada, ¿no? Eso es bien fácil de observar porque se aprecia cómo se empieza a despegar el agregado grueso de la pasta. Es como que se empieza a salir el agregado grueso. Por el borde del agregado grueso se empieza a formar una especie de gel expansivo que empieza a desadherir al agregado grueso de la pasta de cemento. Esta prueba es muy interesante, nos permite a nosotros conocer todo el proceso de hidratación del concreto. Por ejemplo, esto es en las primeras edades, cuando observo en un microscopio un concreto, por ejemplo, de 3, de 4 días. Voy a ver cómo se empiezan a hidratar los cristales de C2S, de C3S y cómo se empiezan a formar los sólidos, ¿no? Primero el gel y luego el sólido. Esto es sumamente importante cuando, por ejemplo, yo quisiera determinar la relación agua-cemento. Usando esta prueba sería muy importante medir eso, ¿no? Acá, por ejemplo, viste en un microscopio, se puede ver la interfase pasta-agregado. Bien, otra prueba que también es muy interesante es la carbonatación, ¿ya? ¿En qué consiste la carbonatación? Tenemos nuestro concreto, probablemente hay CO2 en el medio, ¿sí? En el medio externo, y hay humedad, ¿no? Entonces, si este concreto tiene poros, ¿sí? Va a permitir el ingreso del CO2 y la humedad al interior del concreto. A pesar que hemos hecho un buen curado y todo, ¿se acuerdan? Decíamos que siempre iban a quedar hidróxidos de calcio libres al interior del concreto, por eso justamente la alcalinidad del concreto. Cuando este CO2, humedad y oxígeno, penetran al concreto y se encuentran con los hidróxidos de calcio, inmediatamente van a formar el carbonato de calcio. El carbonato de calcio en pequeñas cantidades no es malo, es más, es quien va a formar acá una capita, ¿sí? De impermeabilización. El problema es cuando este CO2 está en grandes cantidades, ya la reacción es otra, ¿no? Este es el CO2 en presencia del agua, nos da, en principio nos da un ácido carbónico. Este ácido carbónico, ¿sí? Tiene un bajo pH, mientras que el hidróxido de calcio es alcalino, pues, ¿no? Tiene alto
pH 12, 13 seguramente. Entonces al principio cuando esta reacción se da es buena, porque de alguna manera como que se neutraliza, ¿ya? Si ahí quedara la reacción, no me preocupa. Entonces, ¿por qué me preocupa? Porque este carbonato de calcio, que ya está en un estado neutro, donde ni cede ni quita grado de alcalinidad, se viera afectada por más CO2, o sea, hay más CO2 y hay humedad, otra vez se va a producir la reacción química, que es así, es desestabilizante, va a desequilibrar toda esta reacción química y ahí sí me va a producir una disminución del pH. Entonces, consecuencia, el pH del concreto que estaba de 12 a 13, por todos estos efectos químicos, termina en 9. En 9, ¿cuál es el peligro? La corrosión, ¿no? Si el concreto pierde pH, lo que va a suceder adentro del concreto es una corrosión del acero. Ese es el problema con la carbonatación, ¿no? ¿Y eso se puede medir? Sí, y eso es sumamente fácil de medirlo. Se hace una extracción de un testigo pequeñito, pueden hacerlo hasta de 1 pulgada de diámetro para no afectar a la estructura. Se saca un pequeño testiguito y vamos a utilizar una solución llamada fenolftaleína. La fenolftaleína es un tipo de alcohol a una concentración determinada. Esta fenolftaleína se rocea sobre la muestra y vamos a notar nosotros que hay partes en que se han pintado y hay partes en que no se han pintado. La parte que se pintó está manteniendo su pH alcalino. La que no se pintó ya no está en ese grado de pH, ya está en un grado de pH menor, consecuencia está carbonatado. ¿Cuántos centímetros? Desde el exterior ya se ha carbonatado tantos centímetros. Entonces, si esa profundidad de carbonatación todavía es pequeña, 2 centímetros, 3 centímetros, lo que uno puede hacer es picar y resanar. Pero si ya tiene 5 centímetros, ya me preocupo, porque a 5 centímetros ya hay acero. Y probablemente ya se inició un proceso de corrosión, ¿no? ¿Y puedo saber si ya se inició el proceso de corrosión? Sí, ahorita vamos a ver un método, ¿no? Entonces, esta es una prueba sumamente fácil. Rápidamente nosotros podemos hacer una estimación de si está o no está carbonatado nuestro concreto, ¿no? Hay otra prueba que se llama el pull-out, ¿no? Es una prueba que lo que te mide es adherencia. Y esta prueba también está estandarizada. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en arrancar un pedazo bueno, primero vamos a colocar durante el vaciado del concreto una pieza de acero, una especie de un perno que se embebe dentro del concreto, y luego vamos a venir con un equipo que va a jalar, pull out, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Así, por ejemplo, ¿no? Entonces el equipo, nosotros previamente hemos dejado embebido durante la etapa de colocación del concreto unos pernos de determinada longitud y determinado diámetro. Entonces, a los 7 días yo quiero saber ya qué resistencia tiene esto. Traigo mi equipo de pull-out y arranco el perno. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando arranco? Si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es, al momento de arrancar, indirectamente estamos generando una fuerza de compresión en el concreto, aquí, en este cabezal. Acá creo que está mejor. Entonces el equipo, ¿sí?, está dispuesto ya a jalar el perno anclado a la edad que ustedes quieran, conocer la resistencia, y lo que va a hacer el equipo es va a jalar. El momento de jalar, fíjense acá, lo que hacemos es una compresión sobre el concreto. Producto de esta compresión, ¿sí?, que como no es compresión neta, se va a romper seguramente siguiendo algún tipo de falla tipo corte, ¿no? Y este es el resultado después de la extracción de la muestra. Según el valor con la que de la fuerza de arrancamiento que he tenido que ejercer, se hace una estimación de la resistencia, ¿no? La corrosión. Entonces, ustedes se acuerdan que hemos visto, por ejemplo, fisuraciones, carbonataciones. Entonces, si yo presumo que la fisuración es profunda, además estoy chequeando que hay presencia de carbonatación, ahora me interesa saber si ese acero al interior de la estructura está o no está corroído. No voy a ponerme a picar por alrededor de toda la armadura. Hay un equipo,
¿sí? Que nos permite chequear el grado de corrosión del acero al interior de la estructura, ¿no? Entonces, si necesitamos hacer un pequeño orificio, acá han hecho demasiado. Acá era necesario un orificio de 2 centímetros cuadrados, porque lo que necesito es un pedacito de acero, que va a ser mi punto de referencia, sobre el cual inclusive voy a colocar acá una tenaza. Este es el equipo, este es todo el equipo. ¿Qué cosa tiene? Tiene un voltímetro, tiene acá lo más costoso de todo este equipo es el electrodo de sulfato de cobre, que si mal no recuerdo nos costó $70, creo, ¿no? Peor ahora que se compra todo por internet, hasta menos tal vez lo consigo. Bien, necesito yo el acero de refuerzo que me va a servir de referencia, una tenaza. ¿Qué más? Creo que aquí está mejor. Pues acá está. ¿Qué necesito? El voltímetro, este tensiómetro, ¿sí? Acá está el electrodo. Esta es una esponja que va a cumplir solamente la función de conductora. Vamos a necesitar, por ejemplo, una esponja mojada. Nosotros lo hemos trabajado con detergente, lo hemos mojado en un líquido con detergente, pero lo que se quiere es ver la conductividad, nada más, ¿no? Acá tenemos la tenaza del acero que nos va a servir de referencia y empezamos a monitorear toda la estructura. Vamos recorriendo con la esponja alrededor de todo el acero, ¿no? Y vamos chequeando el valor de diferencial de potencial eléctrico. Entonces medimos la diferencia de potencial eléctrico y dependiendo de los valores que vayamos encontrando, hay probabilidades de corrosión, ¿sí? Esos valores que vamos registrando, por ejemplo, el ejemplo que están viendo, ya seguro lo han reconocido, ¿dónde es? El paraboloide, ¿no? Es una de las columnas del paraboloide. Entonces la monitoreamos, ¿sí? Vamos registrando las diferencias de potencial eléctrico en diferentes puntos. Con esta información lo que hacemos es como un mapeo, ¿no? Lo mapeamos, ¿para qué? Para al final decir, mira, esta zona está altamente corroída, ¿sí? Esa también ya está con signos de corrosión y por acá todavía, ¿no? Entonces esto le da al estructural información como para, por ejemplo, inmediatamente tal vez reforzar esta zona, no sé, ¿no? Ya esa información la maneja el estructural. Pero es posible detectar la corrosión sin necesidad de estar picando, sí, ¿no? Este es otro ensayo que también es sumamente importante, con el cual lo que tratamos de medir es la permeabilidad del concreto, ¿no? Y su método está sustentado en algo bien simple que es la teoría de Darcy. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Utilizando esa teoría lo que vamos a hacer es determinar un factor llamado el coeficiente de permeabilidad, ¿no? Que según Darcy, pues, ¿se acuerdan? Un elemento, en este caso, un concreto, sometido a una presión, ¿sí? De agua, en una longitud L de la muestra y una sección de contacto a través de la cual se va a transmitir la presión, y lo que nosotros medimos es el caudal de salida, ¿sí? Entonces, en función a eso, esta es la expresión general de Darcy, dice que el caudal de salida es función de un coeficiente de permeabilidad por la sección del elemento y por la presión que se está ejerciendo en toda esta longitud del elemento. Tomando eso como base, se hizo este equipo. Y también lo ha hecho, lo hemos trabajado con un alumno de acá, compañero de ustedes, ¿no? Entonces, eso mismo hemos hecho acá. De todas maneras, perdón. Entonces hemos confeccionado probetas a las cuales yo quiero medirle el coeficiente de permeabilidad. Se probó al principio en diferentes dimensiones, quedando finalmente que la dimensión más apropiada era de 15 por 15, ¿no? Se tiene el área, que eso es lo que nos pide Darcy, se tiene el área de contacto. A través de estas mangueras estamos transmitiendo una presión que para este caso es de 0.5 megapascales, ¿sí? Y se va midiendo el caudal de salida, se va registrando el caudal de salida. Bien, entonces tiene pues toda una técnica el procedimiento. Hay que condicionar primero las muestras. Un requisito indispensable es impermeabilizar la superficie.
¿Por qué? Porque lo que yo no quiero es que el agua esta se salga por los costados, ¿no? Yo quiero que fluya a través de toda la sección y cuánto tiempo demora en hacer ese recorrido. En función a eso hallo el coeficiente. Entonces, impermeabilizamos la muestra, colocamos acá como una especie de neoprenes para que haga 100% de contacto con las celdas de presión. ¿Sí? Acá está ya la muestra colocada en la celda de presión y empezamos a cargar con una presión de agua, ¿no? Durante varios días. Al final de varios días de estar sometida a esa presión de agua, nosotros nos vamos a dar con dos casos. Caso 1, cuando el agua efectivamente atravesó de un extremo a otro. Si ese es el caso, la ecuación de Darcy dice que la permeabilidad es función de la densidad del agua, la gravedad, ¿no? La longitud de la muestra, el caudal, o sea, la cantidad de agua que logró pasar y la presión a la cual ha sido aplicada, que para nuestro ejemplo ha sido 0.5 megapascales. Y calculamos el coeficiente de permeabilidad del concreto. Esto es importante, sí, sobre todo para elementos que van a trabajar en condiciones de humedad, de contacto con el agua. Esto es sumamente importante, ¿no? Y el caso 2 es cuando el caudal de agua no atravesó de un extremo a otro. Entonces, en ese caso, retiramos la muestra, la comprimimos diametralmente, y esta es una mitad de la muestra, ¿sí? Y observamos cuánto ha sido la profundidad máxima que penetró el agua. Con ese dato calculamos nuestro coeficiente de permeabilidad, donde D es justamente esa profundidad que penetró el agua. B es el contenido de vacíos. Previo a esto, cuando esto se trabaja en parejas, ¿ya? En parejas hay una probeta a la cual se le ha medido el contenido de vacíos, que es otro método, ¿ya? Pero es por pesadas continuas y secados continuos. Y con esa información otra vez se calcula el coeficiente de permeabilidad. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Ya los aburrí? ¿Y están ya ansiosos por ver los equipos? Bien. Y finalmente tenemos a los ensayos destructivos. ¿Qué pasa cuando la diamantina, el promedio de 3 no alcanzó el 85% y que individualmente no alcanzó el 75%? ¿Qué hacemos? Demolemos. Bueno, podemos optar por un método final que se denomina prueba de carga, ¿ya? Este método de prueba de carga está indicado en el ACI 318, capítulo 20. Ahí está detalle a detalle cómo se procede, ¿no? Bien, quien haga este procedimiento tiene que ser alguien con mucha experiencia, ¿ya? Porque si nos excedemos en la carga, eso puede fallar, ¿no? Pero la idea es que no falle. Entonces, para ello, el método es bien simple. ¿En qué consiste? Bueno, primero consiste en identificar el área de trabajo del elemento a evaluar. Si fuera esta viga, su área de trabajo es L medio, es L medio. Ya tengo mi área o mi sección a evaluar, ¿no? Determino la sección a evaluar, determino la carga que debo de colocarle a este elemento, que es función de la carga muerta y de la carga viva. Aplico las tres ecuaciones y para el valor mayor de las tres voy a considerar la carga. Supongamos que de estas tres ecuaciones me sale que es una carga de 300 kilos por metro cuadrado. 300 kilos por metro cuadrado. Por el área de influencia, que es lo primero que hemos determinado, supongamos que es 10, ¿no? Sería 300 por 10. Ese es el total de carga que tenemos que colocar sobre el elemento. Ese es el total de carga. Ahora, esta carga, que ya sé cuánto es, tiene que ser distribuida uniformemente, ¿ya? Nosotros, cuando hemos hecho este tipo de pruebas, hemos utilizado a veces bolsas de arena y en otras oportunidades hemos usado sacos de cemento. Si yo ya sé la carga total, entre 42 kilos y medio, sé el número de bolsas de cemento que tengo que colocarle en esa área.
Hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, yo tengo la carga total, de frente no se le pone la carga total, se le va poniendo de a poquitos. ¿Ya? La norma dice que por lo menos en 4 instantes. O sea, esa carga total, pongo un cuarto de carga, otro cuarto, hasta completar, ¿no? Pero si veo que el elemento se está deformando mucho, no completo la carga, suspendo ahí nomás el ensayo. Entonces, para esto, inclusive antes de cargar, yo he tenido que hacer un pequeño cálculo. He tenido que calcular la deflexión máxima permisible, que es función de la longitud y del peralte. ¿Ya? Y además vamos a contrastar todo esto con otro valor que se llama la deformación residual. ¿En qué consiste esto? Una vez que yo he iniciado la carga, ¿sí? Luego tengo que hacer la descarga. Y tanto en la carga como en la descarga tengo que medir deformaciones. Para una carga, ¿cuánto se deformó? Aumento la carga, ¿cuánto se deformó? ¿No? Ya llegué al máximo de carga, registro la deformación, esa deformación nunca debe ser mayor a este valor, ¿sí? Y luego empiezo a descargar, retiro un poco de carga, cómo se está recuperando, cómo se recupera, ¿no? Entonces debería de recuperarse a las 24 horas, por lo menos debería de haberse recuperado este valor, ¿sí? Si no sucede eso, la norma dice dale una oportunidad más, espera 72 horas. Vuelve a medir en 72 horas la recuperación y ahí sí, por ningún motivo, debe ser mayor a esto. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿y cómo se miden las deformaciones? Se utilizan unos sensores de deformación de alta precisión, ¿no? En este caso, estos relojes miden 0.001 de milímetro. Cada rayita mide una milésima de milímetro. Esta es, por ejemplo, una prueba que hicimos aquí en San Martín de Porres. Lo que les digo, primero hemos calculado los sensores de deformación, hemos estimado la carga total a colocar, bueno, ahí está la gente subiendo primero la carga, y luego hemos distribuido esa carga uniformemente en todo el área que hemos calculado, ¿sí? De poco en poco hasta llegar a la carga total, ¿no? Si es que da, pero si ustedes, por ejemplo, en un cuarto de carga ven que ya el reloj dio 2 vueltas, ahí nomás para, ¿no? ¿Para qué van a llevar a la falla? ¿No? Imagínense. Entonces les digo, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Y este sería una prueba también ya final, ¿no? Ya cuando ya no haya más esperanza, ¿no? O sea, cuando ya hice todos los métodos que anteriormente les mencioné, ¿no? Todavía hay esperanza. Bien, eso es todo. Preguntas, dudas, comentarios. A ver. Ingeniera, ¿me podría comentar cuál es más recomendable, el método por en ensayos no destructivos, el método por esclerometría o ultrasonido? ¿Cuáles son las diferencias? Ajá, muy interesante tu pregunta. Depende. La esclerometría, la principal información que va a obtener usted con la esclerometría es la uniformidad del concreto. Y resistencia, no. El mismo método